Vamos a realizar un ejercicio más de potencia promedio. Aquí, bueno, tenemos ya un circuito, nos pide calcular la potencia promedio en cada elemento y bueno, tenemos es un circuito con tres mallas o con tres trayectorias cerradas, donde nos dan el valor de la fuente de voltaje 240 a 0 grados volts, conectado a una resistencia de 50 ohms, un capacitor de menos J20 ohms, una fuente de corriente de 4 a 0 grados amperes, en paralelo con un inductor J30 ohms en serie con un resistor de 40 ohms. ¿Sí? Recordemos que bueno, para la potencia promedio es importante conocer el voltaje y la corriente en cada elemento, Vm por Im sobre 2 por el coseno de teta B menos teta I. Entonces, cuando tenemos tres trayectorias cerradas, es importante conocer o es necesario conocer el valor de las corrientes en cada elemento para definir su potencia en cada uno de ellos. Planteo un análisis de mallas donde mi malla 1 es igual a I1 por 50 menos J20 más I2 por J20, aquí ya menos se hace más, igual a 240 a 0. Sería mi primera ecuación del sistema, tres incógnitas, tres ecuaciones. La ecuación de la supermalla, planteo una supermalla, I1 igual a J20 más I2 por menos J20 más I3 por 40 más J30 igual a 0. Y una ecuación de restricción, recordemos hacia arriba o hacia abajo, en el nodo superior o inferior, y 3 que entra sería igual a 4 a 0 grados que sale, más y 2 que también es la corriente que sale. Serían mis tres ecuaciones para las tres incógnitas planteadas. Lo resolvemos por el método que mejor nos acomode para poder resolver el sistema. Y bueno, obtenemos los siguientes valores: I1 igual a 3.484 a 44.453 amperes, I2 igual a 4.921, 42.743 amperes, y una I3 igual a 3.362 a menos 83.407 amperes. Repito, ya tenemos ahora las corrientes de las trayectorias. Va a ser necesario que calculemos los voltajes en cada uno de los elementos con esos valores ya de las corrientes calculadas. El voltaje en el resistor de 50 ohms, tenemos igual ley de Ohm, la impedancia que es 50 a 0 grados por la corriente I1, nos da un valor de 174.2 a 44.453 volts. Vamos a calcular el voltaje en el inductor. Tenemos su impedancia que es 30 a 90 grados por I3. Nos da un valor de 100.86 a 6.593 volts. Tenemos que calcular el voltaje en el resistor de 40 ohms. Tenemos su impedancia 40 a 0 grados por una I3, que es la calculada anteriormente, 134.48 a menos 83.403 volts. ¿Sí? Y por último, el valor del voltaje en el capacitor. La impedancia del capacitor 20 a menos 90 por la diferencia de corrientes I1 menos I2 nos da un valor de 168.08 a menos 46.548 volts. Una vez calculadas o teniendo los datos de corriente y de voltaje en cada uno de los elementos, ahora sí podemos pasar a el cálculo de las potencias promedios en cada uno de sus elementos. La potencia promedio en la fuente de voltaje será igual a su voltaje, 240 por el valor de la corriente, que sería I1, que ya tenemos también calculado. Pero fíjense, aquí tiene el menos 3.484. ¿Por qué? Porque va de menos a más, con respecto a la fuente. Entonces ahí está el valor negativo. Coseno de 0 menos 44.453 nos da un valor de menos 298.436 watts. Es una potencia, es lo que genera, la energía que genera la fuente de voltaje. Ahora, ¿cuánto es lo que absorbe? Tendrán que ser positivos para este caso. La potencia en el resistor de 50, su voltaje que calculamos, 174.2 por la corriente I1, entre 2 por el coseno de teta B menos teta I. Coseno de 0 se hace 1, 303.456 watts. Es la energía que absorbe el elemento resistivo. Vamos a ver ahora en el inductor. El voltaje en el inductor,
que tenemos de J30, 100.86 por la corriente, y 3 entre 2, por el coseno de 6.593 menos por menos da más, 83.407, esto nos da aproximadamente igual a 90 grados, por lo tanto esto se hace 0. Lo mismo va a pasar con el capacitor, tenemos el voltaje en el capacitor, que también ya lo calculamos, 168.08, por la corriente, que es la diferencia de corrientes I1 menos I2, 8.404 entre 2 por el coseno de teta B menos 46 menos teta I. Esto nos da aproximadamente igual a menos 90 grados ahora, y esto es igual a 0, ¿sí? Y bueno, la potencia en el resistor de 40, tenemos su voltaje, 124.48 por 3.362 entre 2, por el coseno de teta B menos 83.407 más teta I, ¿sí? Igual, coseno de 0 nos da 1, 226.06 watts. Ahora vamos con la fuente de corriente, 168.08. ¿Por qué 168.08? Es el voltaje, si se fijan, que también tenemos en el capacitor, son elementos que están totalmente en paralelo, o bien sería igual al voltaje del inductor más el resistor, pero aquí ya tendremos que volver a calcular este dato, pero aquí ya lo tenemos, está en paralelo con el capacitor. Entonces tomamos ese valor del capacitor, del voltaje del capacitor, 168.08, por la corriente. ¿Por qué menos? Porque igual está polarizada la referencia más menos del voltaje, entonces entraría la corriente por menos y saldría por el positivo, por eso pongo el signo negativo. Eso nos referencia que es una energía que se está generando o entregando a mi sistema, a lo que son los elementos pasivos. Coseno de menos 46.548 menos 0, que es el valor de la corriente para este elemento, que aquí lo tenemos, igual a menos 231.192 watts. Aquí es importante que igual veamos que se cumple la ley de la conservación de la energía para lo que son las potencias, las absorbidas igual a las entregadas, que sería menos 298.436 más 303.456 más 226.06 watts menos 231.192 watts. Nos debe de dar aproximadamente igual a 0. Ojo, aquí es importante, también lo veíamos en la teoría. Fíjense, siempre la potencia en los elementos pasivos como los resistores van a tener un consumo de energía siempre, siempre. Por eso igual nosotros en las instalaciones, cuando los focos están tasados en valores de potencia, ¿sí? La energía que se absorbe. En los elementos reactivos únicamente hay intercambio de energía. Como tal, no se absorbe de un valor, podemos decirlo, permanente. Se está haciendo el intercambio de energía en los elementos reactivos, llámese inductor o llámese capacitor. Por eso siempre nuestra potencia promedio en esos elementos, como ya lo marcábamos en la parte teórica, la potencia en los elementos pasivos de circuito, llámese inductor y capacitor, siempre va a ser nula o va a ser 0 watts, y aquí ya lo vemos matemáticamente demostrado. Un ángulo de 90 grados positivo, un ángulo de 90 grados negativo, siempre nos va a dar el coseno de esos ángulos 0. Por eso mi potencia promedio en esos elementos siempre es nula. En los resistivos no, porque el coseno, la diferencia de ellos, no hay desfase entre voltaje y corriente, entonces teta B menos teta I siempre nos va a dar 0. Coseno de 0 siempre va a dar 1, y por eso va a ser igual al valor de la potencia, del valor máximo de mi voltaje por mi corriente sobre 2 como tal. El valor de la potencia en los elementos resistivos siempre va a ser esto. Y en las fuentes de corriente o de voltaje, pues ahí sí va a depender de cómo esté polarizado en mi circuito, ¿sí? Pero normalmente los elementos activos, precisamente, que son las fuentes de voltaje o corriente, siempre van a ser las que van a estar abasteciendo, o principalmente son las que van a estar abasteciendo de energía a los consumos, que serían los elementos o las partes resistivas de todas mis cargas. Es importante que comprobemos que siempre se cumple esto, la conservación de la energía con respecto a lo que es potencia. Entonces, bueno, me gustaría que fueran haciéndolo, fueran viéndolo detalladamente en los cálculos de los valores. Repito,
Partimos de esta, de la definición de potencia promedio, necesitamos voltaje y corriente en cada elemento, por eso aplicamos una técnica de análisis porque no conocemos ni la corriente ni el voltaje en cada elemento. Entonces, cuando con nuestra técnica de análisis de mallas definimos lo que es la corriente en cada trayectoria y a partir de ahí los voltajes en cada uno de los elementos para poder definir las potencias particulares de cada uno de ellos. Verificando, repito, que la ley de la conservación de la energía para potencia se cumpla, ¿sí? Bueno, este es otro ejercicio más respecto a lo que sería potencia promedio. Muchas gracias.